Dios. En Apocalipsis capítulo número 2, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer solamente un versículo de la Biblia y después entramos al mensaje de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo número 2. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 1. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor del 95 después de Cristo. Durante el reinado de Domiciano, ese emperador romano, él estaba desterrado en la isla de Patmos. El libro de Apocalipsis no es solamente un libro de eventos futuros que están por cumplirse, sino que también tiene revelación para el tiempo presente, aplicaciones para nuestros días. La palabra Apocalipsis viene del griego que significa revelación o quitar el velo o manifestación divina. Y en Apocalipsis capítulo 2 y 3, el Señor escribe unas cartas especialmente para iglesias, las 7 iglesias. Ahora, estas iglesias, hermanos, eran iglesias locales, eran iglesias ubicadas geográficamente. Eran personas que se reunían para adorar a Dios, para escuchar predicación, para alabar, para tener comunión, para dar, para ofrendar. Y a esas iglesias es que el Señor les escribe. Juan escribe desde esa isla de Patmos a estas 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero quiero que nos concentremos solamente, hermanos, en la iglesia de Éfeso. He titulado este mensaje Una iglesia fuerte. O si pudiéramos ponerle un título haciendo una pregunta, sería: ¿cómo tener una iglesia fuerte? Una iglesia viva. ¿Cómo debería ser una iglesia que le agrada al Señor? Iglesias hay muchas, pero vamos a ver bíblicamente cómo debería ser una iglesia fuerte, una iglesia aprobada por el Señor. Voy a pedirle por favor que me acompañe cerrando sus ojos, inclinando su rostro y permitiendo que los niños también permanezcan en sus lugares. No permita que anden ahí caminando por toda la iglesia, sino que estén ahí en su lugar, por favor, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, una vez más llegamos a ti, Señor, para darte gracias por tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que ha llegado para escuchar este mensaje, para adorarte y tener comunión unos con otros. Te pido, Señor, que podamos concentrarnos, que, Señor, los distractores que pueda haber a nuestro alrededor sean quitados del medio, Señor, y podamos salir bendecidos. Por favor, te ruego, mi Dios, que bendigas nuestros visitantes. Gracias porque nos acompañan. Y, Señor, permite que puedan sentirse cómodos y acogidos por nuestra iglesia, que cada hermano pueda darle una cordial bienvenida a cada uno de ellos, Señor, a Daniela y también al caballero que nos acompaña. Bendito Señor, háblanos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Las iglesias de Apocalipsis, hermanos, algunos, escúcheme bien, algunos creen que representan etapas históricas de la iglesia. Otros creen que son tipos de iglesias en todas las épocas. Y otros, que les llaman dispensacionalismo, dicen que representa una etapa de la iglesia a través de los siglos. Pero, queridos hermanos, la verdad es que esa interpretación no es aplicable, debido a que si fuese así,
estaríamos en la época de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y no pudiéramos tener avivamiento, no pudiéramos tener una iglesia viva. Entonces, lo más correcto es decir que Dios permitió estas 7 iglesias porque representan diferentes tipos de iglesias en toda la historia hasta nuestros días. Lo que quiero decir es que hay iglesias que tienen las cualidades de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Tiatira, o también las cosas por las cuales esa iglesia es exhortada por el Señor. Mi vida, si puedes ayudarme con Gael, por favor. Ayúdame, por favor. Sí, siéntate con él o siéntate allá atrás con él, por favor, mi vida. Gracias. Hoy vamos a aprender entonces cómo tener una iglesia fuerte. Una iglesia que representa a la iglesia que aprende al Señor. Por supuesto, basado en la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? Vamos a ver cuáles son. Mire cuál es la primera. Vaya a Apocalipsis capítulo número 2, el versículo número 1, por favor. Apocalipsis 2:1 y versículo número 2. Dice ahí la Biblia: escribe al ángel de la iglesia que está de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Esta ciudad de Éfeso era una ciudad estratégica, era un centro comercial importante, donde había un templo dedicado a la diosa Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo. Ahí Pablo ministró 3 años, Timoteo pastoreó esta iglesia y Juan tuvo una gran influencia sobre esta iglesia. Y entonces el Señor bendito, el Señor desde los cielos, hermanos, se manifiesta a Juan y dice: tengo una carta especial que entregar a estas iglesias. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y quiero que veas cuál es la primera característica de una iglesia fuerte. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras. Y dice aquí: y tu arduo trabajo. Tu arduo trabajo. La palabra trabajo aquí es la palabra griega kopos, que significa labor hasta el agotamiento. Labor hasta el agotamiento. La primera característica de una iglesia fuerte, de una iglesia que Dios aprueba, de una iglesia a la cual deberíamos pertenecer. Y les recuerdo, hermanos, que usted es la iglesia, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de una iglesia, también hablamos de su persona, de usted mismo, porque todos componemos la iglesia. Ya no falta mucho, hermanos, yo creo, para que nos movamos de este lugar. Muy posiblemente durante el primer semestre, probablemente ya no estemos en estas instalaciones porque hayamos crecido. Y este lugar va a lo mejor a ser un restaurante, a lo mejor va a ser una bodega, yo no lo sé. Esto no es la iglesia somos nosotros, amén, hermanos. Pero Dios dice a la iglesia que se reúne, a los hermanos que están ahí: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La primera característica de una iglesia fuerte, de una iglesia aprobada por Dios, es una iglesia trabajadora. Es una iglesia fuerte para trabajar incansablemente. Nótese que no era una iglesia pasiva, no era una iglesia espectadora, no era una iglesia cómoda. Era una iglesia que trabajaba arduamente para Dios. Y si vamos a ser una iglesia fuerte, una iglesia que persevera, si vamos a ser cristianos que Dios aprueba, debemos ser cristianos trabajadores para la obra de nuestro Dios. Nunca el Señor ha estado a favor de los perezosos, de los vagos, de los dejados. Dios bendice el trabajo. La obra de Dios producirá por cristianos trabajadores. Y nótese nuevamente que la palabra kopos quiere decir una labor hasta el agotamiento. Esta iglesia trabajaba
arduamente para el Señor. Predicaba por aquí, predicaba por allá, organizaba aquí, organizaba allá para la gloria de Dios. Por eso Dios, el Señor, a través de esta carta le dice: yo conozco tus obras. Y que si no nos conoce el Señor, ¿verdad, hermanos? Él conoce lo que hacemos. Y la primera cosa que deberíamos procurar es ser una iglesia trabajadora. Pero pocos hermanos son los que trabajan. A todos nos gusta disfrutar de los beneficios del trabajo de los demás. A todos nos encanta el poder recibir esas ricas bendiciones que Dios da. Pero usted debería ser parte del equipo del trabajo de la iglesia. Hay mucho que hacer y lo hemos mencionado cantidad de veces. Yo le animo a que usted pueda ser parte de una iglesia fuerte, trabajadora. Mírelo como dice, por favor acompáñeme en Primera de Corintios. No pierda por favor ayer Apocalipsis capítulo 2, pero vaya a Primera de Corintios, el capítulo 15, un versículo que todos hemos escuchado quizá alguna vez. Capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo número 58. Primera a los Corintios 15, 58. Si no lo encuentra, puede verlo aquí en la pantalla también. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice Pablo, no es en vano. Hermanos, no podemos ceder, dice Pablo. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar constantes en la obra del Señor. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer en la obra de Dios. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que avanzar, y todo lo que hacemos para Dios, todo nuestro trabajo para Dios no es en vano. Y si vamos a ser una iglesia fuerte, si usted va a ser un cristiano fuerte, tiene que ser un cristiano trabajador, alguien que trabaja en la obra de nuestro Dios. Pudiéramos traer más gente a la iglesia si la iglesia fuera más, si hubiera más hermanos trabajando en la obra de Dios. Pudiéramos tener más gente salva, pudiéramos tener más ministerios, pudiéramos tener más rutas, pudiéramos tener más división de salones de niños, pudiéramos hacer cosas maravillosas. Hay gente capacitada aquí, pero necesitamos ser trabajadores para el Señor. Pablo trabajaba arduamente. Mire Colosenses, el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice la Biblia ahí en Colosenses capítulo 1, en el versículo número 29. Dice así la Biblia: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice: por lo cual también trabajo. Qué tremendo ejemplo fue el apóstol Pablo de trabajar como misionero en la obra de Dios. ¿Cuántos las iglesias, cuántos pastores, incluyéndome, no anhelamos, hermanos, que haya hermanos trabajadores, que haya hermanos que así como se desgastan en un trabajo 10, 12 horas diarias por algo, que pudieran dar un tiempecito para el Señor, para predicar, para capacitarse, para ayudar, para limpiar, para organizar, para enseñar, para cocinar? Tantas necesidades que hay, pero a pocos hermanos están dispuestos a hacerlos. El Señor le dice a esta iglesia: ustedes son una iglesia fuerte, porque conozco su arduo trabajo, su incansable obra de trabajo. No estás ignorado. Yo he visto cada hora que has dedicado en mi obra. Yo he visto cada peso, cada que has tenido que cargar para poder llegar a la iglesia. Yo sé todo lo que has sacrificado por mi obra. Yo conozco esas obras. Yo sé que te has esforzado, y déjame decirte que no es en vano. Cuando la iglesia de Éfeso recibió esta carta, hermanos, fue un alivio para ellos también. El último de los apóstoles quedaba con vida, ya todos los demás habían muerto. Había una gran persecución romana para con todos los cristianos. Y cuando el Señor da esta revelación en Apocalipsis y les hace ver a los hermanos: yo conozco sus obras, eso fue alentador,
porque acaban de escuchar, hey, todo lo que yo hago para Dios no es en vano. Él está en medio de los candeleros. Él está en medio de la iglesia. Él ve todo lo que hago. Y déjeme decirle que eso sigue presente. Él sabe todo lo que hacemos para Dios. Una iglesia fuerte no es la que tiene más recursos. Una iglesia fuerte no es la que está más bonita, adornada o pintada. Una iglesia fuerte es la que tiene más entrega a la obra de Dios. Una iglesia fuerte, entonces, en primer lugar, es una iglesia que trabaja arduamente. Mire la segunda característica de una iglesia fuerte. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2 y veamos lo que sigue diciendo el versículo 2 y 3. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice, ¿y qué, hermanos? Y paciencia, y paciencia. Y luego, versículo 3, y ¿cuál es la siguiente palabra? Y has sufrido, y has tenido paciencia. Y vuelve a reiterar, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor añade una segunda característica de una iglesia fuerte, de un cristiano fuerte. Una iglesia fuerte, en segundo lugar, tiene perseverancia, tiene constancia. Dice aquí, yo conozco tu paciencia, yo conozco que has sufrido y has tenido paciencia. La palabra paciencia aquí, en el griego, es la palabra hiponomé, que quiere decir resistencia bajo presión. Resistencia bajo presión. Recuerden que esta iglesia era altamente perseguida por el Imperio Romano. Era prohibido ser cristianos en aquellos días. Eran llevados al Coliseo romano para ser devorados por las fieras, los leones, para ser aserrados, para ser desmembrados ahí. Y ellos habían resistido. Ellos habían perseverado en la fe de que habían creído. Y si vamos a ser una iglesia fuerte, si usted va a ser un cristiano fuerte, necesita usted también perseverar ante la prueba, perseverar ante la dificultad, perseverar ante la crítica, ante la burla, ante la tentación. Debe permanecer firme a los pies de Cristo, firme en la iglesia, firme en los caminos del Señor. Resistencia bajo presión. La iglesia de Éfeso estaba soportando la persecución bajo Domiciano, quien exigía un culto imperial. Él mismo se hacía Dios y quería que lo adoraran, y quien no lo hacía, entonces se las veía duramente con el Imperio Romano. Mire cómo dice la Biblia en Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1, el versículo número 3. Santiago 1:3, dice la Biblia ahí, 1:3. Desde el versículo 2, disculpen, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, dice la Biblia, queridos hermanos, yo quiero animarles a que estén contentos porque están en pruebas, porque van a venir pruebas, y esas pruebas nos hacen perseverar. No renuncies a tu fe. Querido hermano, una iglesia fuerte persevera. Te van a criticar, se van a burlar de ti, te van a malentender, te van a traicionar, van a hablar a tus espaldas. Aquellos que te dicen que son tus amigos, aún dentro de la misma iglesia, se levantarán hermanos que traicionarán tu confianza. Y a pesar de ello, debes perseverar como el Señor le dijo a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe
no falte. Esta iglesia era una iglesia fuerte porque perseveraba, tenía paciencia, resistencia bajo la presión. Una iglesia fuerte no se rinde. Un cristiano fuerte no se rinde cuando llegan pruebas financieras, cuando hay oposición familiar, cuando hay ataques espirituales, cuando hay presión del mundo y sus filosofías. El cristiano fuerte, la iglesia fuerte, no se rinde. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Yo admiro a algunos de ustedes, hermanos, que a pesar de las oposiciones que puedo ver, están culto tras culto en la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, porque hay algunos de ustedes que vienen solos, pudiendo tener a toda la familia con ustedes, pero de alguna manera no vienen, de alguna manera no han dado ese paso. Y tienen que venir solitos o solitas a la iglesia para escuchar palabra de Dios. Y tienen que dejar la comodidad mientras todos en casa quizá están viendo el televisor, quizá están descansando, quizá están viendo una película, quizá están haciendo alguna cosa, durmiendo, mientras tú tienes que salir de casa y venir aquí a escuchar palabra de Dios. Eso es resistir. Eso es permanecer firme a pesar de la gran oposición que podamos tener, queridos hermanos. Una iglesia fuerte, entonces, en segundo lugar, es una iglesia que tiene perseverancia. En tercer lugar, volvamos a Apocalipsis. No solamente es una iglesia que trabaja sin desmayar, dice ahí, ¿verdad? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es una iglesia que trabaja por amor a Dios. Y lo que se debe hacer es por amor a Dios. Amén, hermanos. No para ser vistos, no para ser aplaudidos, no para ser reconocidos y que me elogien. No, es para Dios. A veces no te van a agradecer. El pastor no va a ver lo que haces en la iglesia. A veces no van a ver que te levantaste temprano para preparar algo y traerlo a la iglesia. A veces no vas a ser reconocido por el arduo trabajo de haber elaborado manualidades, pinturas, colores, para que los niños puedan tener una manualidad. No lo van a ver, pero Dios sí lo está viendo. Y lo hacemos por amor al nombre de Él sin desmayar. También la iglesia, dije en segundo lugar, es paciente. Eso quiere decir perseverante ante la prueba, ante la oposición. Pero en tercer lugar, mire lo que dice ahí, por favor, en el versículo 2, en la última parte. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En aquellos días, hermanos, cualquiera se quería llamar apóstol. Y había gente que llegaba a la iglesia con unas intenciones no correctas. Y lo que la iglesia hacía era probar. ¿Sabe cuál es la tercera característica de una iglesia fuerte, de un cristiano fuerte? Una iglesia fuerte es doctrinalmente sana, doctrinalmente correcta. Una iglesia fuerte debe basarse en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos. Amén, hermanos. No en lo que alguien soñó. Es que yo soñé anoche que la hermana Edive me preparaba unas buenas arepas y me regalaba el iPhone 17 Pro Max. Así que debería, hermana, de proveerme porque Dios me reveló. No, no estamos aquí por revelaciones exclusivas que Dios te dio. Estamos para seguir la palabra de Dios. Y dice la Biblia que esta iglesia probaba doctrinalmente. La palabra probar en el griego aquí es la palabra peirazo, que significa examinar cuidadosamente. Examinar cuidadosamente. Lo que la iglesia estaba haciendo
era examinar doctrinalmente a aquellos falsos maestros, aquellas falsas enseñanzas. Y si vamos a ser una iglesia fuerte, un cristiano fuerte, haríamos bien en imitar a esta iglesia que examinaba bíblicamente lo que se decía. Oh, hermanos, cuántas falsas enseñanzas tenemos hoy en nuestros días. Tenemos que ser fuertes bíblicamente, examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Ay, es que es muy popular. Ay, es que todo mundo cree. Ay, es que como que se escucha muy bonito, pero ¿está doctrinalmente correcto? Eso deberíamos nosotros tener. Deberíamos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Deberíamos verlo con el lente de Dios. Aunque los demás digan que es correcto, aunque los demás puedan decir algo nuevo, la Biblia nos advierte: probad los espíritus. Miren cómo dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Dice el apóstol Juan aquí, el mismo autor del libro de Apocalipsis: amados, Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego el apóstol nos empieza a dar cuáles son esas cosas que deberíamos de probar. Pero Dios nos dice: probad los espíritus. El día de ayer estuve haciendo visitas en algunas partes de Cuenca y me tocó ir a visitar a la familia de unos hermanos que vinieron en el centro, viven ellos. Diego me acompañó y estuvimos ahí platicando un rato con esa familia, con el padre de familia y con algunos hijos de ellos. Y yo le decía a él: mire, usted tiene que darse cuenta, examinar bíblicamente si lo que usted cree, lo que le han enseñado, está con la palabra de Dios. Porque si no, hermano, usted está en peligro enseñando a sus hijos algo que no es correcto. Y mire cuántas enseñanzas hay ahora con el internet. Tenga mucho cuidado qué escucha, a quién escucha. Porque hay tanto charlatán, tanto falso maestro, que lo único que hacen es confundirnos y apartarnos de la verdad. Y como nuestros oídos son rascados y queremos escuchar eso, entonces le damos el like o aprobamos cierta enseñanza y nos estamos yendo desviados de lo que Dios dice. Por eso, hermano, necesitamos estar preparados bíblicamente para probar los espíritus. El día viernes que fuimos a predicar a la 9 de octubre, llegaron ahí otras personas repartiendo algunos volantes. Yo recibí el volante y lo leí en mi casa el día, creo que sábado en la mañana, me parece, y le estaba explicando a mi esposa, le digo: mira lo que están haciendo estas personas. Ellos están enseñando que Jesús no es eterno, que el Hijo no es eterno, que no existe Dios Padre, Dios Hijo, que nada más es uno. ¿Y dónde dejan al Espíritu Santo? Y tanta enseñanza, hermanos, tan claramente decía que el bautismo es parte de la salvación, que si no te bautizas, entonces no eres salvo. Y yo dije: ¿cómo es posible que gente crea eso? Porque no leen su Biblia. Fue lo que me contestó mi esposa. ¿Que no leerán la Biblia? ¿Que no se darán cuenta de lo que dice Dios? Por eso es que tenemos que probar los espíritus. Hay gente que viene con un nuevo evangelio. Es que un ángel vino y me reveló y me dijo. Mire lo que dice Gálatas, por favor. Gálatas, el capítulo número 1. Esto no es nuevo, hermanos. Pablo también estaba siendo atacado. La iglesia de los Gálatas también llegó un tal hermano que había recibido una revelación nueva, ¿verdad? No, que mira, yo vi aquí en el YouTube esto y lo otro, la Biblia. No, es que dicen que mira, el pastor dice que. Ni te conocen esa gente, hermano. Mira el versículo número 8, Gálatas 1:8. Mas aún si nosotros, dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo, aunque se llame Moroni, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
¿Qué dice la Biblia? Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Aun si nosotros mismos, dice Pablo, o aún un mismo ángel viniera y les enseñara un evangelio diferente al que les hemos enseñado de acuerdo a la Biblia, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No permita esas falsas enseñanzas. Hermanos, vienen sutiles, pero le apartan de la verdad. Vaya por favor en sus Biblias ahora, en el libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan. Versículo número 9. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí está Diótrefes, que no quería recibir a los apóstoles, que no quería que la iglesia creciera. Falsa enseñanza. Mire versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mire este Diótrefes, con falsas enseñanzas, queriendo controlar a la iglesia, no queriendo, hermanos, que hubiese sana doctrina, sana enseñanza. Ni siquiera deberíamos recibir a esas personas, porque la Biblia dice que el que lo recibe participa de sus obras infructuosas. Amén, hermanos. ¿Cuál es otra característica? Mire, antes de pasar a ella, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, ellos habían probado, silencio aquí adelante por favor, a los nicolaitas. Mire lo que dice el versículo 6. Estamos en Apocalipsis 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ellos habían probado a los falsos maestros, estaban sanos doctrinalmente, tenían sana doctrina, de tal manera que habían aborrecido a los nicolaitas. ¿Quiénes eran? Bueno, muy probablemente esta secta o este grupo promovían libertinaje moral. Y había cierto compromiso con la idolatría. En aquella ciudad dominada por el culto a Artemisa, mantenerse doctrinalmente era contracultural, iba en contra de la cultura de los de Éfeso. Una iglesia fuerte no negocia con la verdad, hermanos. No negocia con la verdad por querer ser aceptado en la cultura, por querer ser aceptado en la sociedad. Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios. Hemos visto hasta este momento tres características de una iglesia fuerte. Una iglesia que trabajaba incansablemente sin desmayar. Una iglesia que tenía perseverancia. Una iglesia, hermanos, que estaba resistiendo bajo cualquier presión que hubiese. Una iglesia que era doctrinalmente sana, que probaba, que estaba capacitada, que discernía perfectamente las falsas enseñanzas de la cultura, de los falsos maestros. Pero esta gran iglesia tenía un gran problema. Mire cómo dice, por favor, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer, ¿qué dice, hermanos? Tengo contra ti algo. El gran problema de esta iglesia fuerte, ¿sí? Que era fuerte por fuera, pero era fría por dentro. La palabra de Dios ahora cambia el sentido
Y ahora trata con el corazón. Y él dice, has dejado tu primer. La palabra primer, la palabra protos, que quiere decir supremo o principal amor. No perdieron actividad porque trabajaban arduamente. No perdieron doctrina porque estaban capacitados para discernir espiritualmente las falsas doctrinas y aborrecer a los nicolaitas. Pero perdieron amor por el Señor. Perdieron fuego por Dios. El cristianismo, hermanos, puede convertirse en una rutina religiosa si abandonamos nuestro primer amor. ¿Es usted parte de una iglesia fuerte? ¿Trabaja usted con sacrificio? Quizá hay gente aquí que comenzó perfectamente bien, trabajando, siendo fieles, leyendo la Biblia, orando al Señor, defendiendo la doctrina, amando al Señor, pero poco a poco se fue apagando esa llama de amor en su corazón. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu supremo amor, que has dejado tu prioridad, que has dejado lo más importante, el principal amor, el amor hacia mí. El amor hacia mí. ¿Hace cuánto tiempo que vienes a la iglesia pero con un corazón vacío? ¿Hace cuánto tiempo que vienes a algún servicio, alguna cosa, pero el amor que ardía por el Señor se ha extinguido poco a poco? Antes no te interesaba la hora que fuera. Vamos a la iglesia, es domingo, vamos en la mañana, vamos en la tarde, es jueves de estudio bíblico. No, nada que se quedan, niños, vámonos a la iglesia todos juntos. Ey, aquí se va a la iglesia. Y traíamos a la familia, traíamos al esposo, a la esposa, nos veníamos, dábamos con generosidad. Pastor, yo quiero dar esto, yo quiero poner aquello para los almuerzos, para la iglesia, para la buceta. Pastor, cuente conmigo, yo voy. Pastor, yo quiero ayudar, déjeme participar con los niños, déjeme hacer esto, déjeme participar allá. Y poco a poco, hermanos, hemos permitido que las ocupaciones, los problemas o cualquier actividad mengüe tu amor por el Señor. Y ahora se ve una iglesia fuerte por fuera, pero fría por dentro. Cristianos fríos por dentro. Ya no hay ese amor que tenías antes. Ya no hay ese fervor, esa entrega, esa pasión. ¿Cómo poder seguir siendo una iglesia fuerte? Viene el consejo de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. Ahora Jesús les dice, mira, yo creo que eres una iglesia fuerte. Veo que trabajas arduamente, veo que estás doctrinalmente sano y que estás soportando con paciencia esas persecuciones y pruebas, pero hay algo, nada más algo contra ti. Ese amor que me tenías no es igual que antes. Pero quiero darte el antídoto para que vuelvas con ese fervor, con ese amor, para que seas una cristiana, un cristiano fuerte. La primera cosa que debes hacer, dice Jesús, recuerda. Recuerda de dónde has caído. La memoria espiritual es clave, hermanos. No podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. El recordar, hermanos, aviva la llama de amor por Cristo. Ya se le olvidó que Él le perdonó sus pecados. Ya se olvidó dónde andábamos perdidos en el mundo y Él nos rescató. Ya se te olvidó que te salvó de la muerte. Ya se te olvidó que salvó tu matrimonio. Ya se te olvidó. Se nos olvida, hermanos, pero recordar es volver a encenderle el agradecimiento, decirle, Señor, sin ti estuviera perdido, sin ti estuviera
muerto. Sin ti hubiera perdido todo, Señor. Pero es por ti que estoy en pie. Es por ti que no he fracasado en la vida. Tú me has traído de la mano hasta este lugar. Querido hermano, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Y ese amor se encenderá nuevamente. Esa llama volverá a arder cuando recuerdes lo bueno que ha sido nuestro Dios con nosotros. No podemos olvidar para ser mal agradecidos. El olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros nos vuelve duros, insensibles, nos vuelve con un corazón de piedra, de diamante, que ya no hace nada la predicación, ya no hace nada lo que diga el pastor, ya no me siento que me haga nada porque estoy endurecido. Pero recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos hace blandos, sensibles, agradecidos. ¿Cómo no caer de rodillas esta noche y decirle al Señor: gracias, Señor? Porque si no te hubiera conocido, quizá ya estuviera muerto, Señor. Porque si no me hubiera salvado, Padre, estuviera en las drogas, estuviera alcoholizado por allá, Señor. Señor, no tendría mi familia. Señor, estuviera perdido en el infierno prácticamente. Pero es gracias a ti, Señor, recordar. ¿Cómo no caer de rodillas? Recuerde. La segunda cosa que Jesús les dice para volver a encender esa llama y ser una iglesia, un cristiano fuerte enteramente, dice el versículo número 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y luego dice, ¿qué dice, hermanos? Arrepiéntete. Tú estabas aquí, hermano. Tú servías, tú amabas, tú le prometiste a Dios, hiciste compromisos con Él y has caído de ese lugar. Has cedido pasos atrás. Y lo que Dios dice ahora es: arrepiéntete. Recuerda, pero también arrepiéntete. La palabra arrepentir aquí, la palabra griega metanoeo, quiere decir cambio de mente o cambio de dirección. Cambio de mente o cambio de dirección. En otras palabras, es dirigirme en sentido contrario al que voy. Y es que algunos hermanos están dando pasos lejos del Señor, poco a poco, aceptando un trabajo que te aleja de Dios, aceptando actividades que no te corresponden como cristiano, agarrando amistades que no deberías tener contigo. Y ahora permites ciertos contenidos en tu teléfono, cierta música, cierta vestimenta, cosas. Poco a poco estamos dando pasos a nuestra destrucción, lejos de Dios. Un paso más lejos de Dios cada día. Ahora Jesús te dice: recuerda, pero también vuelve, arrepiéntete. No sigas por ese camino que te aleja de Dios. Vuelve a servir a Dios. Vuelve a amarlo, vuelve a tomar tu Biblia, vuelve a doblar tu rodilla, vuelve. No sigas por ese camino que Satanás te tiene atado del pie, del cuello y te jala cada día más lejos de Dios. Vuelve, arrepiéntete, quítate las cadenas en esta hora y vuelve arrepentido a los brazos de tu Señor. Dice en tercer lugar, el antídoto. Dice el versículo número 5, sigue diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego dice: y haz las primeras obras. Nota que no dice haz nuevas obras. Haz las primeras obras. No se trata de nuevas estrategias, nuevos programas, sino se trata de volver al fundamento bíblico. Volver a hacer lo que sabemos que es correcto. Tú sabes lo que debes hacer. Tú sabes los compromisos que deberías tener para con tu Dios. Haz esas primeras obras. Esas obras sencillas que a lo mejor nadie ve en lo secreto. Esas obras sencillas que tienen que ver con doblar tu rodilla
aunque se burlen de ti en tu casa, aunque nadie más lo haga. Esas primeras obras son tomar tu Biblia por las mañanas para que Dios te hable a tu corazón. Esas primeras obras es dar compromisos con Dios, con su iglesia, con su obra. Esas son las primeras obras. Esas primeras fundamentos de decir, Señor, voy a seguirte, voy a servirte. Tienes una oportunidad, dice Dios a esta iglesia. Te conozco. Conozco tus obras. Sé todo lo que has hecho. Yo estoy en medio del candelero. Yo estoy en medio de ustedes. Sé lo que han hecho. Pero también sé que tu corazón no es el mismo que antes. Y quiero decirte que puedes regresar a mí. Recuerda, arrepiéntete. Haz las primeras obras para que vuelvas a encender. Pero si tú decides no hacerlo, tengo una advertencia que darte. Y la advertencia está en el versículo número 5 al final. Pues si no recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús no está jugando, Él está en serio, hermanos. Amén. Y Él, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Él es el que dice, voy a quitar el candelero de tu lugar. Ese candelero, vean Apocalipsis 1:20, por favor. Apocalipsis 1:20, ya estoy terminando, 1:20. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué dice que son? Son las 7 iglesias. Sabiendo qué representan esas iglesias, Jesús les dice, si no lo haces, voy a quitar el candelero o la iglesia de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Históricamente, la iglesia de Éfeso desapareció hace siglos. Hoy la ciudad de Éfeso es una ciudad en ruinas. Y Cristo camina en medio de las iglesias, dice el versículo 1 que comenzamos leyendo, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, Cristo camina en medio de las iglesias y evalúa con sus ojos como llamas penetrantes, sus ojos como llamas de fuego que penetran para examinar cada corazón en la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Una iglesia fuerte trabaja, persevera, discierne, pero también ama de todo corazón al Señor. Esta iglesia le faltaba amar nuevamente a Dios. Sin amor todo se convierte en religiosidad, en costumbre. La fuerza de la iglesia no está en su estructura física, sino en su relación con el Señor Jesucristo. Que no seamos solamente una iglesia activa que tiene actividades y cosas, que seamos una iglesia encendida en amor por el Señor. Al que venciere, yo le daré del árbol de la vida, dice la palabra de Dios en el versículo 7, la cual está en medio del paraíso de Dios. Pregúntese en esta noche, ¿está usted trabajando para Dios? ¿Qué hace en la iglesia? ¿Qué hace en la obra de Dios? ¿Está usted perseverando aun cuando es difícil? ¿O por cualquier cosa renuncia a su fe, niega su fe y hasta el nombre de Dios es blasfemado porque usted no ha perseverado? ¿Conoce usted la sana doctrina? ¿Está preparado para poder discernir los espíritus de falsas enseñanzas? ¿Ama a Cristo más que a usted mismo? Si no es así, hermanos, si alguna pregunta de estas no fue contestada positivamente,
Yo creo que deberíamos arreglar cuentas con Dios esta noche y decirle al Señor, tú me conoces, perdóname, Señor. Quiero ser un cristiano fuerte. Quiero tener una iglesia fuerte. Señor, me he descuidado, me he apartado, me he apagado en tu obra. No tengo el mismo compromiso que antes. Perdóname, Señor, me arrepiento. Y yo, Señor, voy a volver a hacer aquellas obras que antes hacía. Una iglesia fuerte. Cierre sus ojos, vamos a orar. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias, bendito Dios, por el mensaje que hemos escuchado. Hoy, Señor, recordamos que tú estás en medio de nuestra iglesia, examinando cada corazón, cada mente, y que delante de ti no podemos ocultar ningún secreto, que conoces la intimidad de nuestra vida, y sabes, Señor, que quizá hay actividades, pero poco amor por ti. Señor, te rogamos que podamos tener